De la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Del índice de nuestro tema, en este vídeo vamos a tratar el segundo apartado, el segundo punto de la cronología del siglo XX, el apartado antes de la Primera Guerra Mundial, como estáis viendo. Dentro de este apartado, los puntos que vamos a ver van a ser, en primer lugar, la revolución industrial, en segundo lugar, el imperialismo y en tercer lugar, el sistema de alianzas, sobre todo teniendo en cuenta cómo estos tres factores van a afectar al inicio de la Primera Guerra Mundial. Algunas veces, cuando los profesores explicamos los hechos históricos, da la impresión de que simplemente estamos llevando a cabo una ecuación matemática, que si sumamos la segunda revolución industrial, el imperialismo y el sistema de alianzas, eso va a ser igual a la Primera Guerra Mundial. En absoluto. La historia es algo vivo, es algo que está en permanente movimiento y solo cuando ya han pasado los hechos históricos podemos mirar atrás y saber cuáles eran las causas que produjeron ese hecho histórico. Por eso es también importante preguntarse quiénes eran aquellos soldados que lucharon en las trincheras, por qué algunos de ellos iban tan contentos al frente, cuál fue la responsabilidad de Guillermo II, de sus militares Hindenburg y Ludendorff, o del zar Nicolás II, que finalmente provocó una masacre y el gran primer conflicto mundial. El contenido de lo que vamos a explicar en este vídeo vais a poder seguirlo en gran medida en vuestro libro de texto, de la página 114 a la página 127. Este punto de la segunda revolución industrial lo vamos a ver desde una triple perspectiva. En primer lugar, analizaremos qué cambios económicos y sociales produjo en el mundo. En segundo lugar, cómo va a ser uno de los provocadores de un sistema político y económico y social denominado el imperialismo. Y en tercer lugar, cuáles van a ser las consecuencias de la revolución industrial para la Primera Guerra Mundial. El primer gran cambio que produjo la segunda revolución industrial fue la aparición de nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad que iban a redundar en la sociedad de una manera absolutamente nunca vista hasta ese momento, tanto en los medios de transportes, en los medios de comunicación, como en los medios de comunicación de masas. Las grandes empresas empiezan a intentan buscar nuevos beneficios mediante nuevos cambios en la organización del trabajo, sobre todo mediante el Fordismo y el Taylorismo. Con respecto al Fordismo o la cadena de montaje, va a significar que, en este caso, con la cadena de montaje, cada grupo de trabajadores se especializa en un trabajo concreto, en una serie de actividades repetitivas y al final esas piezas se van montando en la cadena de montaje. Ella va a dar lugar a la mayor productividad y a la mayor generación de materiales y de productos. Para llevar adelante los grandes proyectos como la construcción de los rascacielos, la iluminación de las grandes ciudades, las grandes vías de transporte, construcción de transatlánticos, de ferrocarriles, hace falta una gran cantidad de capital. Así que las empresas van a empezar a concentrarse para, mediante el trust, el cártel, el holding y mediante los monopolios, para conseguir todo ese capital necesario. Analizamos ahora el segundo punto, el imperialismo. Si observáis el mapa, en el año 1885, el mapa de África aparece solo con unas cuantas colonias en Egipto, en el Congo, en el Cabo, en Sudáfrica y también en la costa, fruto de las antiguas colonizaciones de épocas anteriores. Unos cuantos años después, poco antes de la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, todo el continente africano ha sido repartido entre las potencias. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A partir de 1870, las potencias europeas van a comenzar a conquistar territorios
implicando un control militar, político y económico de dichos territorios. La razón principal, la causa principal son razones de tipo económico. El aumento de producción debido a la segunda revolución industrial exigía que las potencias dispusieran de materias primas. Esas materias primas había que conseguirlas lo más barato posible. Bueno, pues qué mejor manera que conquistando territorios, ir a esos territorios donde estaban esas materias primas para hacerse con ellas. Ello va a llevar a la conquista de grandes territorios en África y en Asia. Como podéis ver en este mapa, Inglaterra tenía territorios en Canadá, tenía territorios en África, tenía territorios en Australia y poseía también la India. Francia, a su vez, tenía también territorios en la parte occidental de África, la Guayana Francesa, y bueno, pues en Asia todo lo que es la zona de Vietnam. También Estados Unidos y Japón se pusieron a conquistar otros territorios cercanos y tenemos que decir que Alemania llegó tarde a este reparto y esa va a ser una de las causas también de la Primera Guerra Mundial. Otra de las causas va a tener que ver con la natalidad. Nos encontramos en un momento histórico en el cual, en la época de transición demográfica, en la cual con tasas de mortalidad bajando y altas tasas de natalidad, la población europea creció de una manera absolutamente brutal. Ello dio lugar a que la población europea tuviera que emigrar a las colonias. En este proceso se va a producir de 1891 a 1914 lo que se denomina la paz armada. En este contexto, todo el potencial de la segunda revolución industrial y de las grandes empresas se va a poner en gran medida a disposición de nuevas armas, nuevas bombas, aviones, submarinos, lanzallamas. Y todo ello, por supuesto, pues va a tener una repercusión terrible en la Primera Guerra Mundial. Para acabar el tema, vamos a hablar del apartado del sistema de alianzas, donde nos daremos una vuelta por cómo era el mapa, qué países había en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, qué conflictos nacionales y territoriales había en esa época entre las distintas potencias y finalmente el sistema de alianzas que va a ser el que al final va a provocar el estallido de la Primera Guerra Mundial. En este mapa podemos ver cómo Irlanda todavía no se ha independizado de Gran Bretaña. Vemos también cómo Alemania es enormemente grande y tiene frontera con Rusia, con lo cual Polonia, pues Estonia, Letonia y Lituania son países que no existen. Y en el centro de Europa está lo que se llamaba el Imperio Austrohúngaro, un enorme conglomerado de nacionalidades, lenguas y culturas absolutamente diversas. En primer lugar, existían conflictos en las colonias por seguir conquistando territorio o hacerse con los mejores recursos. Esos conflictos se daban entre Alemania, Francia e Inglaterra. En la frontera entre Francia y Alemania, después de la guerra franco-prusiana, Alemania se había quedado con parte del territorio francés, Alsacia y Lorena. Como dijimos, el Imperio Austrohúngaro era un conglomerado de nacionalidades. Checos, polacos, rumanos, serbios, croatas, italianos convivían en un único estado. Y finalmente, pues la zona de los Balcanes, sobre todo por el Imperio Otomano, pues los turcos, que había dado lugar a las guerras balcánicas poco antes, unos cuantos años antes de la Primera Guerra Mundial. Para finalizar, en este contexto relacionado con los intereses coloniales y asegurarse el poder contra Alemania, Francia, Gran Bretaña y el Imperio ruso venían en los últimos años haciendo una serie de alianzas en las cuales habían firmado que si estallaba una guerra se protegerían los unos a los otros. Por otro lado, se encontraba Alemania, Austria-Hungría y al principio Italia, que firmaron también otra alianza militar
para la defensa de sus propios intereses. Así pues, cuando en junio de 1914 se produce el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono de Austria-Hungría, en la ciudad de Sarajevo por parte de un terrorista serbio, ello va a implicar la siguiente escalada. El Imperio Austrohúngaro va a declarar la guerra a Serbia. A su vez, como Serbia era el protegido de Rusia, pues el Imperio ruso va a declarar la guerra a Austria-Hungría. Pero como Alemania había hecho un pacto con el Imperio Austrohúngaro, no va a tener más remedio que declarar la guerra también al Imperio ruso y a Francia. Finalmente, para acabar, Francia y Gran Bretaña no van a tener más remedios que entrar también en la guerra, con lo cual va a comenzar la Primera Guerra Mundial.